Hola. Este es Sulf, alguien que estudia el dinero y cómo éste da forma a nuestras vidas. Hace un siglo, vivir hasta los 100 años era un sueño lejano, casi una fantasía. Hoy, sin embargo, con los avances de la medicina y un estilo de vida más saludable, llegar a esta edad se ha convertido en una realidad para muchos. ¿Pero estamos realmente preparados para esto? Mientras el mundo discute sobre el aumento de la edad de jubilación y la adopción de sistemas salariales flexibles, la realidad en Brasil y en muchos otros lugares muestra que el escenario es mucho más complejo de lo que parece. Hablemos de números reales. En Brasil, ¿cuántas personas pueden trabajar hasta la edad oficial de jubilación? La respuesta puede sorprenderte. Solo el 10% de los trabajadores permanecen en la misma empresa hasta el final. Las razones para abandonar el puesto anticipadamente son variadas: despidos, recortes de personal, pero la más común es la llamada jubilación voluntaria. Muchos se marchan solos, ya sea por presión, insatisfacción o simplemente porque no ven otra opción. Yo mismo he pasado por esto. Si bien se habla de aumentar la edad de jubilación, lo cierto es que la mayoría de la gente ya no está allí. En 2010, la edad media de salida del mercado laboral era de 49,3 años. En 2015 bajó a 49. ¿Y en 2020? Volvió a 49,3. Es decir, desde hace una década, la media permanece estancada en 49 años. Vivimos a los 100 años, pero seguimos jubilándonos a los 49. Es un desajuste alarmante. ¿Y qué pasa después? Según datos recientes, la esperanza de vida en Brasil ronda los 83 años. Esto significa que si te jubilas a los 49 años, tendrás que vivir otros 34 años sin ingresos fijos. Y lo que es peor, si bien la edad de jubilación no cambia, la esperanza de vida solo aumenta. Dependiendo de cómo te prepares, tu futuro podría ser pacífico o lleno de dificultades. Ahora, comprendamos mejor este ciclo. La edad promedio para conseguir el primer empleo formal en Brasil ha aumentado. En 1998, eran 25 años. Hoy supera los 30. Esto sucede por varios motivos: más gente asistiendo a la universidad, cursos de especialización, intercambios o incluso posponer la entrada al mercado por falta de oportunidades. ¿El resultado? Empiezas a trabajar a los 30, te jubilas a los 49 y vives hasta los 83. Son 19 años de ingresos y 34 años de gastos. Y como la esperanza de vida tiende a aumentar, este periodo sin ingresos puede prolongarse aún más. Pero aquí surge una pregunta crucial: ¿realmente la gente deja de trabajar a los 49 años? Mira a tu alrededor. ¿Cuántos profesionales de 50 años conoces que estén completamente jubilados? La mayoría permanece activa, ya sea en nuevos negocios, en emprendimientos propios o incluso en actividades informales. Incluso las celebridades de este grupo de edad, como artistas, empresarios y profesionales de éxito, se encuentran en la cima de sus carreras. La palabra jubilación ni siquiera parece aplicarse a ellos. Los datos confirman esta realidad. En Brasil, el 36% de los trabajadores por cuenta propia tienen más de 60 años. No son personas de 50 años, sino de 60 años. Son más de 2 millones de brasileños que, tras jubilarse a los 49 años, abren negocios como restaurantes, cafeterías o pequeños negocios. Y no es solo un hobby, muchos lo hacen por necesidad. Después de todo, 1 de cada 5 desempleados en el país es de edad avanzada. La situación se vuelve aún más preocupante cuando observamos la tasa de pobreza entre las personas mayores. Brasil lidera el ranking de la OCDE en este sentido, con más del 40% de las personas mayores viviendo por debajo del umbral de pobreza. Esto es el doble de la tasa de Japón y casi 3 veces el promedio de los países desarrollados. No sorprende que el gobierno ofrezca beneficios a quienes invierten en pensiones o planes de jubilación privados. Si aún no conoce estas opciones, vale la pena investigar. ¿Y cuándo, de hecho, la gente deja de trabajar? Según estudios, la edad promedio de salida definitiva del mercado en Brasil es de 72,3 años. En Japón, es 70,8. En Estados Unidos, 67,9. En Alemania, 64. El promedio de la OCDE es 65. En otras palabras, trabajamos 7 años más que el promedio mundial.
¿Y por qué? Porque no nos hemos preparado adecuadamente para la jubilación. Reunamos toda esta información y creemos un escenario realista. Empiezas a trabajar a los 30, te jubilas a los 49 y solo paras definitivamente a los 72. Si planificas bien durante estos 19 años de ingresos, podrás disfrutar de una jubilación tranquila. De lo contrario, tendrás que trabajar otros 23 años después de los 49 años, ya sea en un nuevo empleo o iniciando un negocio, y solo entonces vivir los últimos 11 años sin obligaciones financieras. No parece justo, ¿verdad? Cuando miro estos números, siento una mezcla de frustración y urgencia. Necesitamos hablar más sobre planificación financiera, sobre invertir sabiamente y sobre garantizar que nuestros años dorados sean, de hecho, dorados. La buena noticia es que nunca es demasiado tarde para empezar. Aunque no hayas hecho nada hasta ahora, lo que importa es lo que hagas a partir de hoy. Vivimos en la edad de 100 años y eso significa que la jubilación será más larga que nunca. El secreto está en adaptar tu estrategia de inversión y preparación según tu edad y momento de la vida. En los próximos minutos, compartiré consejos prácticos para cada grupo de edad, de 30 a 60 años, para que puedas construir un futuro seguro y próspero. Después de todo, el objetivo no es solo vivir más, sino vivir bien. Y eso comienza con una planificación inteligente. Tendrás la libertad de elegir el ritmo que mejor se adapte a tu estilo de vida. Ahora, hablemos de aquellos que tienen 50 años y buscan una transición sin problemas hacia la jubilación. Esta es la fase en la que el tiempo se convierte en un aliado estratégico, pero también requiere decisiones más precisas. Después de todo, cada elección impacta directamente en la calidad de sus próximos 30 o 40 años. Y es precisamente por eso que la combinación adecuada de activos marca la diferencia. Imagínese comenzar con un capital inicial de 100 millones de reales, ya sea mediante un despido, ahorros acumulados o un plan de pensiones bien estructurado. A partir de ahí, invierte 2 millones de reales al mes durante una década, centrándose en dos pilares: crecimiento e ingresos pasivos. El primero, representado por el QQQ, aporta un potencial de apreciación a largo plazo, mientras que el segundo, al igual que el ETF JPQ Dividend, garantiza un flujo de caja estable y predecible. ¿Pero cómo equilibrar estos dos elementos? Veamos dos enfoques. En el primero, divide sus contribuciones en partes iguales entre los dos activos, 50% en QQQ y 50% en JPQ. Al cabo de 10 años, su patrimonio total alcanzaría unos 490 millones de reales, incluido el capital inicial. Los dividendos mensuales, en este escenario, alcanzarían los 2,04 millones de reales. Aplicando un retiro conservador del 4% anual sobre los activos, tendría 1,64 millones de reales adicionales, totalizando 3,67 millones de reales por mes para sus gastos. Considerando la inflación de los últimos 10 años en Brasil, este valor equivaldría a aproximadamente 3,06 millones de reales en poder adquisitivo actual, suficiente para mantener un nivel de vida cómodo, con espacio para eventos imprevistos e incluso algunos lujos. En el segundo enfoque, al aumentar el ratio QQQ al 60%, se vería un ligero aumento en el patrimonio total, alrededor de $50 millones más, pero los dividendos caerían a $1,74 millones por mes. Si bien el crecimiento del capital es atractivo, la reducción de los ingresos pasivos puede ser motivo de preocupación, especialmente cuando el horizonte de inversión es más corto. Después de todo, a los 60 años, la estabilidad financiera se convierte en una prioridad y un flujo de caja constante es lo que garantizará su tranquilidad. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la estrategia 50-50 sea más equilibrada para quienes se encuentran en este grupo de edad. Combina lo mejor de ambos mundos: el potencial de apreciación de QQQ con la seguridad de los dividendos de JPQ. Y lo más importante, te permite mantener tu poder adquisitivo a lo largo de los años, incluso ante escenarios económicos desafiantes. ¿Pero qué pasa si no puedes aportar 2 millones de reales al mes? La buena noticia es que es posible hacer ajustes. Reducir el valor a 1,5 millones de reales, por ejemplo, aún puede generar activos de alrededor de 380 millones de reales en 10 años, con dividendos mensuales de 1,6 millones de reales. Aplicando la misma regla del 4%, tendrías 3,1 millones de reales disponibles por mes,
Una cantidad que, descontando la inflación, aún cubre cómodamente tus necesidades básicas y algunas extras. El punto crucial aquí es comprender que, a los 50 años, el tiempo es un recurso valioso pero no infinito. Cada mes de inversión constante marca la diferencia y la disciplina ahora se verá recompensada con una jubilación sin problemas. No se trata solo de acumular riqueza, se trata de construir un sistema que funcione para usted, generando ingresos incluso cuando decida dejar de hacerlo. ¿Y para los que tienen más de 50 años y sienten que el tiempo cada vez es más corto? La estrategia se puede adaptar. Si tiene un capital inicial mayor, puede reducir sus contribuciones mensuales y aún así lograr resultados significativos. Lo esencial es no darse por vencido. Aunque el camino parezca más arduo, cada paso que se dé hoy es un paso menos en la incertidumbre del mañana. Finalmente llegamos a los 60 años, la recta final antes de la ansiada jubilación. En esta etapa, la palabra clave es preservación. Su atención debería centrarse en proteger la riqueza acumulada a lo largo de décadas y garantizar que siga generando ingresos de forma sostenible. Aquí, la diversificación se vuelve aún más crítica y los activos de renta fija, como los bonos gubernamentales o los fondos de inversión conservadores, ganan espacio junto a los ETF de dividendos. Una estrategia eficaz es mantener una parte de su cartera en activos de crecimiento moderado como QQQ, pero con una proporción menor, digamos, 30%, mientras que el 70% restante se asigna a ETF de dividendos o fondos inmobiliarios, que ofrecen ingresos recurrentes. De esta manera, mantiene el potencial de apreciación sin renunciar a la seguridad. Además, es momento de revisar tus gastos y ajustar tu estilo de vida al flujo de caja que tu patrimonio puede sostener. Si has planificado bien, a los 60 años no solo tendrás una importante cantidad de dinero, sino también la tranquilidad de saber que tu dinero seguirá trabajando para ti, independientemente de las fluctuaciones del mercado. El secreto para una jubilación próspera no está en fórmulas mágicas, sino en la constancia, la disciplina y la adaptación. Cada década de tu vida requiere un enfoque diferente, y entender estos matices es lo que marcará la diferencia entre una vejez con limitaciones y una fase de libertad y logros. El futuro que desea está a su alcance, simplemente comience, ajústelo y persevere. Y recuerde, nunca es demasiado tarde para generar la seguridad financiera que se merece. Incluso ante las fluctuaciones del mercado. La verdadera seguridad financiera durante la jubilación no se basa en apuestas arriesgadas, sino en decisiones inteligentes y adaptables. Para quienes han cumplido 60 años, el momento requiere una estrategia que equilibre el crecimiento y la estabilidad, transformando los ahorros acumulados en una fuente confiable de ingresos. Imagínese invertir $20.000 mensuales durante 5 años, sumados a un capital inicial de $3 millones. Ahora comparemos dos enfoques, una división equilibrada entre activos de crecimiento y dividendos versus una asignación del 70% a acciones de alto rendimiento. En el quinto año, la segunda opción no solo preserva sus activos, sino que genera dividendos de $25.000, monto que, cuando se reinvierte, mejora aún más sus resultados. Al aplicar un retiro del 4% sobre el total acumulado, garantizas un ingreso mensual de $15.000, ajustado a la inflación de los últimos años. Esto significa que, incluso considerando los efectos del aumento de los precios, su calidad de vida permanece intacta. Lo mejor de todo es que esta estructura está diseñada para sostener sus necesidades durante 35 años, hasta 100. Claro, un horizonte de 5 años puede parecer corto para algunos, pero la clave es extender el plan siempre que sea posible. Cuanto más largo sea el periodo, menor será el impacto de las fluctuaciones del mercado y mayores serán las posibilidades de cosechar los frutos de un ciclo económico favorable. Para quienes ya son mayores, es natural que la preocupación por la seguridad sea mayor. Pero recuerda, beneficios como los programas públicos de jubilación y asistencia pueden complementar tu estrategia, permitiendo ajustes en el monto invertido. Si tienes ingresos extra, como el alquiler o un plan de pensiones privado, puedes incluso reducir tu aportación mensual. Lo importante es personalizar el enfoque según tu realidad. Ahora, una advertencia fundamental, los dividendos no son sinónimo de estabilidad absoluta. Hay meses en los que los ingresos pueden caer a la mitad, lo que obliga a planificar para evitar sorpresas. Por ello, se recomienda acumular al menos un año de gastos en reservas,
asegurando tranquilidad incluso en periodos de menor distribución. Los activos de crecimiento, como los ETF de tecnología, tienen su propia volatilidad, pero, con un horizonte de 10 años o más, las caídas se convierten en oportunidades de compra a precios más bajos. Si busca diversificarse, considere combinar ETF de crecimiento con opciones de dividendos confiables. En Estados Unidos, fondos como Realty Income se han destacado por su resiliencia, mientras que en Brasil, los planes de pensiones privados y las cuentas ESA ofrecen ventajas fiscales que potencian sus ganancias. Cada instrumento tiene sus particularidades, y lo ideal es crear una cartera que refleje tus objetivos y perfil de riesgo. El camino hacia una jubilación tranquila no termina aquí. Para quienes ya están invirtiendo, la disciplina es su mayor aliado. Después de todo, los resultados aparecen con el tiempo. Y para aquellos que recién empiezan, nunca es demasiado tarde para dar el primer paso. El futuro que sueñas está a tu alcance, siempre y cuando te mantengas concentrado. Ajustes la ruta cuando sea necesario y persistas. Construyamos este viaje juntos, una inversión a la vez.